Desde que nací, la vida me quiso frágil. Me diagnosticaron para morir, pero mi abuela se negó a esa noticia que en ese momento le dieron y se aferró a la vida como han aprendido a pelear ese destino. Porque sabemos que como mujeres te puedes aferrar a pelear por ese destino. Donde otros pueden ver sentencia, ella solo vio promesa. Y vio una promesa en mí. Y así es como comenzó mi historia. No con certezas, sino con una mujer que creyó en mí antes que nadie. Crecí sin mis padres y no fue fácil, pero tuve a mi lado a mis abuelos, fui creada por ellos y con sus manos solo sembraban ternura, carácter. ¿Y qué decir de mi abuela? Que nunca me dijo que yo permitiera o debía ser menos que alguien más. Al contrario, siempre me enseñó con hechos que yo podía hacerlo todo, que yo podía, aún en medio de cualquier adversidad. Ella no me crió para ser sumisa, me crió para ser libre. Y durante un tiempo creí que el mundo estaba listo para eso. Pero quiero decirles que hay golpes que llegan sin aviso. A los 6 años me robaron lo más valioso que era para mí, que era mi infancia. Una violación que me enseñó de golpe que hay dolores que la sociedad no quiere nombrar. Aprendí a callar porque eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan a guardar silencio, a disimular el daño, a vivir como si nada. Y cuando apenas comenzaba yo a entender quién era, llegó otro giro. A mis 15 años me embaracé y me casaron. Y ahí, una vez más, te enfrentas a dejar de ser esa niña sin siquiera haber tenido tiempo de serlo. La vida me puso frente a una realidad brutal. Ser mujer antes de estar lista no es nada fácil. Y peor aún, ser entregada a un hombre que, en lugar de ser un compañero, solo fue una sombra que marcaría mi historia, con abuso, con control, con miedo. Hoy lo sé, hoy lo nombro, hoy lo denuncio, pero en ese entonces no, porque era callar. En ese entonces lo normalicé porque había crecido con la idea de que formar una familia era lo más importante, muy a pesar de tu propia vida. Aunque eso muchas veces significaría romperte por dentro, porque así lo aprendimos muchas. Sostener lo insostenible por no romper con lo esperado. Y aquella niña que tuvo que convertirse en mujer, que creía estar viviendo el peor momento de su vida, no imaginaba todo lo que vendría. A veces crees que eso es lo peor que te puede pasar. No sabía que con los años aprendería yo a desafiar la muerte en más de una ocasión por diagnósticos médicos. Que iba a perder, y no solamente a perder, que también iba a caer, a renacer una y otra vez. Que cada herida que parecía mortal, un día
un día se volvería palabra. Y no solamente palabra, que cada historia de dolor también podía transformarse como ese puente para muchas más mujeres. Porque incluso en el silencio había algo que seguía latiendo en mí, algo que no se apagó. Aun cuando la vida puede intentar robarte muchas veces, vuelve a aparecer esa semilla que mi abuela plantó con mucha fe. Quizá era Dios, no lo sé, hablándome desde dentro, o quizá era simplemente la convicción de que yo había venido a este mundo con un propósito y que no había venido a resignarme. Hoy estoy aquí no para contar una historia de derrota, sino para recordarles que ninguna herida tiene la última palabra. Hoy yo soy la prueba de que sí se puede. Sí se puede sanar, sí se puede reconstruirse, sí puedes alzar la voz. Y yo hoy solo me veo no como el resultado de lo que me hicieron, sino como el resultado de lo que yo decidí hacer con eso que me pasó. Esmeralda, ¿cómo se forja una mujer inquebrantable desde la adversidad? Una mujer inquebrantable no se define por un episodio, sino por la suma de adversidades constantes. Y a veces los diagnósticos que anuncian finales, ahí es donde tú encuentras esa fortaleza y encuentras el poder de Dios en tu vida. Porque habrá madrugadas llenas de incertidumbre, despedidas que te dejan el corazón en suspenso, estancias tras barrotes, silencios más ruidosos que cualquier otro grito. Cada reto añade una capa. Cada cicatriz pule la siguiente. Y como siempre lo digo, que cada corte, así que recibe un diamante, así es la vida de una mujer inquebrantable. En mi caso fueron muchas tormentas, muchos pronosticaban mi último aliento. En cierto momento, tras esa celda donde intentaron limitar mi voz, en esas pérdidas que parecían imparables, todo fue uniendo lo que yo hoy soy. Nada de eso por mí sola lo hubiera podido resistir. Me hizo inquebrantable, yo creo que fue todo el conjunto de las adversidades, la resistencia, y yo creo que el vivir una prueba tras otra prueba, eso es lo que te hace seguir de pie. Por eso cuando me preguntan cómo se forja una mujer así, respondo, se forja viviendo, siendo resiliente y eligiendo día tras día que cada piedra en el camino sea como ese ladrillo en la construcción de tu propio alcázar. No hay otra forma. ¿Tú quieres ser una mujer inquebrantable? Atrévete a vivir los desafíos y atrévete, aún cuando tengas miedo, aférrate a cambiar esa historia. Porque tú serás responsable, ¿sí?, de lo que hoy sucede en tu presente. Tal vez no de tu pasado, porque no pudimos elegir nuestro pasado.
pero sí somos hoy responsables de tomar cada adversidad con la mejor actitud, con esa fuerza incansable, con esa fuerza de guerreras, con esa fuerza que cada vez que tú vayas avanzando, te darás cuenta y dirás, hoy soy esa mujer inquebrantable, que no se rindió. Yo quisiera preguntarte, más que nada, durante mucho tiempo los medios manejaron su versión de tu encarcelamiento, pero si tú me permites, yo quisiera también saber qué fue lo que realmente pasó o sucedió. Y la otra, ¿por qué esperaste tanto tiempo en presentar tu propia versión de lo que te llevó a tu detención o encarcelamiento? Gracias. Pues por años los medios contaron su versión y yo creo que muchas veces se satanizó, ¿no? Hasta el nombre de Esmeralda de Luna. Dijeron lo que les convenía, lo que les dictaron, lo que servía en ese momento para sus intereses. Pero la realidad fue otra. Yo defendí una causa justa. Abanderé junto a miles de comerciantes una lucha legítima contra un sistema que quería arrebatarles su sustento. Al principio quiero decirles que no estuve sola, estuve al lado de un hombre que caminó conmigo en esa causa. Pero con el tiempo sus intereses dejaron de ser los mismos. En su momento a él ya solamente le importaba su propia existencia. Lo que a veces nos pasa a muchos, te rodeas de personas equivocadas, tomas decisiones equivocadas y cruzas límites que en este caso a él le costaron la vida. Cuando lo asesinaron, el poder político vio una oportunidad perfecta para culparme. Usaron mi nombre, mi historia, mi lucha como moneda de cambio, para así, obviamente, quitarme del camino. Querían adueñarse del movimiento que en alguna vez construimos juntos. Y aunque ya no compartíamos ni principios ni dirección, me vincularon con su muerte. Me vincularon no por justicia, sino por estrategia. Me sacaron del juego pasando por encima de mis derechos. Y no solamente de mis derechos, sino de los derechos de toda la gente que nosotros representábamos juntos. ¿Y por qué guardé silencio tanto tiempo? Yo hoy solo quiero decirles que fue por miedo. Miedo porque yo sabía que bastaba una palabra mía donde yo podía provocar en la vida de mis hijos más desgracia. Ellos, a una corta edad, vivieron la propia persecución. También fueron alcanzados por ese sistema tan incómodo. Y hay cuestiones que el propio sistema no te perdona ni olvida. Y muchas veces cuando tú te atreves a incomodar ese sistema, cuando ya está de por medio la vida y tranquilidad de tus hijos, prefieres tragarte tu verdad antes de seguir arriesgando a aquellos que son tu vida, porque mis hijos pasaron por el mismo infierno. Durante 9 meses que estuve en prisión hice lo que siempre he hecho: liderar, acompañar y levantar a otras mujeres. Pero también quiero decirles que hubo momentos muy difíciles, momentos donde me sentí completamente perdida. Y cuando salí creí que todo volvería a ser como antes. Pero no. No fue así, porque afuera también te espera otra cárcel. Te espera el trauma, te espera el estigma social, el miedo, el dolor que no se ve. Tardé años en volver a hablar,
Pero hoy entiendo que mi silencio solo servía para quienes quisieron borrarme, para quienes querían borrar mi historia. Por eso hoy elijo mi verdad. Porque si es algo que me ha enseñado la vida, es que callar no es sinónimo de paz. No confundan su silencio con su paz. Y muchas veces crees que cuando intentan apagar tu voz, tú les das ese poder a esas personas. Pero hoy quiero decirles que hoy mi voz resuena más fuerte que nunca. Que hoy mi voz tomó la fuerza de miles y miles de mujeres. Y que hoy nunca más me volverán a callar. Hola Esmeralda, pues mira, yo tuve la oportunidad de ya poder leer tu libro en el cual tú plasmas que estuviste detenida, estuviste en prisión, pues por una causa manipulada, ¿verdad? En donde evidentemente pues sufriste pues el trauma del miedo, el haber estado ahí con el terror de vivir con gente diversa, etcétera. Dentro de que tú estuviste ahí en prisión, ¿tú crees que ese sea el legado de lo que hoy representas, de lo que hoy llevas a cabo? ¿Y qué experiencia tú adquiriste el haber estado en prisión para que hoy sea lo que tú representas hoy por hoy? Yo creo que el legado no empieza cuando uno logra algo grande. El legado comienza el día en que tomas una decisión que va a cambiar tu vida. Y que no solamente cambiará tu vida, sino de las personas de quienes estás rodeada. Mi legado empezó cuando yo decidí que mis hijos no iban a repetir la misma historia. Cuando me negué a aceptar que el dolor era una herencia y no un destino. Comenzó cuando me paré frente a miles de comerciantes para decirles que no estaban solos, que buscar el sustento no era un delito, como lo hacían ver ante la sociedad, y que merecían respeto, no represión. Pero fue en prisión donde tomó otra profundidad, o esa profundidad que muchas veces no comprendes el por qué está pasando, pero ves el resultado. Y en ese momento yo lo único que veía era la injusticia de frente. La escuchaba en todos los segundos que te puedas imaginar, ahí estando en prisión. La vi reflejada en los ojos de todas esas mujeres, de esas mujeres que hoy solamente son acusadas, pero no se les permite el derecho de ser escuchadas. Eso cambia totalmente el contexto. Y ahí fue donde entendí que mi historia no era la única y que había muchas más mujeres viviendo la misma injusticia que yo. Quiero decirles que la cárcel no solo me encerró. Y ahí viene la parte más importante, porque yo sí creo que me reveló. Yo sí creo que hoy revelaron a esa mujer que hoy soy. Porque muchas veces creerás que te encierran y ahí se acaba tu historia. Y quiero decirte que no, ahí comenzó otra historia, otra página más en mi vida. Porque cuando tú logras que ese dolor no te hunda, sino que te conecte con otras más mujeres o con otras más historias también de hombres que están ahí dentro, ahí es donde tú dices, aquí comienza mi verdadero legado. Porque el hacer una historia diferente aún con toda esa oscuridad y darle luz a aquello que tú creías que no iba a tener luz, ahí yo creo que se quedó esa semilla sembrada en miles de mujeres donde tú les hablas, aún en medio de eso, de una fe. Les hablas de un Dios que para ti sigue no solamente sosteniéndote, te sigue permitiendo cada aliento de tu vida. Esmeralda,
Hoy te vemos como una mujer fuerte, con una voz firme, dispuesta a representar a todos, a quienes durante mucho tiempo no han sido escuchados. ¿Tú elegiste ser esa voz o fue la vida la que te empujó a representar a los más vulnerables? ¿Y cómo comenzó ese llamado a luchar por otras personas? Es una muy buena pregunta. Solo el tiempo ha sido mi mejor maestro en realidad, porque para entender que mi misión en esta vida fuera servir, fue a través del tiempo. Y servir, quiero decirles que no es dar desde lo que te sobra, es entregarte incluso cuando no tienes nada. Y muchas veces nos educan hasta para algún servicio que regales o des lo que te sobra, no lo que te duela. Y esa gran enseñanza la aprendí de mi abuela, porque es despojarse muchas veces de aquello que dices, ay, pero es mío, ¿no? Entonces, muchas veces el ayudar no es cargar con el dolor de los demás, sino acompañarlos. No quedarte en el problema, sino atreverte a construir junto con ellos, a darles esas soluciones donde otros solamente están viendo el fracaso. Porque muchas veces creemos que cargar con la vida o el problema de otra persona es la solución. No. Realmente lo que tenemos que dar es ese acompañamiento. Hoy puedo decir con gratitud que cada persona que ha tocado mi historia, y muchas veces he sido voz, ¿sí? Pero ellos y ellas han sido mi inspiración más profunda. Soy esa mano que un día yo necesité y no encontré. Y eso es lo que me mueve cada día, ser respuesta, ser un puente, ser una herramienta. Fue esa mi convicción la que me llevó a levantar la voz por los más vulnerables, a luchar por causas que otros consideran que son causas perdidas. Y también fue lo que me impulsó a entrar al mundo de la política, porque quiero decirles que para mí la política no se trata de ocupar un cargo, sino de ocuparme de la gente. No se trata de figurar, sino de transformar. Y descubrí que luchar por esa convicción de cierta forma te lleva a que no sea desde una oficina, que sea desde la calle, que sea desde la escucha, desde el compromiso diario. Y no necesitas una curul para cambiar la vida de alguien. Solo necesitas la voluntad, necesitas empatía, firmeza y de no rendirte nunca. Aunque el camino esté lleno de obstáculos y de verdad la gente dirá, y como que ¿por qué lo haces? Ahí es a donde tú dices, mi voz nace del dolor, pero se sostiene de lo más importante que es el amor. Entonces, si tú puedes cambiar el mundo, pues que sea a través desde el amor. Todo ha nacido desde el mismo lugar, desde ese deseo profundo de transformar el dolor en dignidad y de entender que el verdadero liderazgo no se grita, sino se demuestra. Esme, tú eres una mujer que ha vivido muchas batallas, que ha pasado por muchas pruebas y a pesar de eso decides incursionar en un campo que es difícil de por sí para las mujeres y más para las mujeres que alzan la voz como tú. Me refiero a la política. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido el incursionar de manera activa en la vida política del país? ¿Y qué has aprendido desde ese campo? Wow, sin duda es un reto enorme, pero también es una escuela de vida. Y la primera vez que participé en una contienda electoral, el país aún estaba muy lejos de reconocer los derechos que hoy hemos conquistado como mujeres. Yo ya vivía una violencia política, aunque en ese momento nadie lo nombraba así. No existía el lenguaje, pero sí existía el castigo por atreverte a levantar la voz.
y a veces ocupar esos espacios que históricamente nos habían negado, pues obviamente traía controversias en el sentido de género. Aún con todo eso, yo decidí no detenerme. No llevé el triunfo, pero gané la experiencia y gané el saber que mi voz podía incomodar, pero que también podía inspirar. Y de verdad que la segunda vez que participé fue distinto. Ya no era solo una inspiración, era esa convicción. Ya era el hacer algo diferente, el ser esa voz, porque yo ya había vivido la privación de mi libertad y había vivido la injusticia. Y eso me convirtió que mi mayor motor fuera llegar precisamente a legislar a favor de esas mujeres que habían perdido su libertad. Entonces, ahí me encontré con una realidad cruda. Los estigmas pesan, y pesan más que tu propia trayectoria. Las etiquetas sociales, los prejuicios, las historias manipuladas, todo eso se convirtió en una barrera más grande que cualquier obstáculo legal. Fui violentada en todos los frentes porque lamentablemente en este país, cuando una mujer decide ejercer el poder desde la verdad, los intereses políticos hacen todo por silenciarte. Y digo, no solamente silenciarte, sino hasta aniquilarte, desacreditarte, desaparecerte del mapa si estuviera en sus manos, ¿eh? O sea, realmente yo me enfrenté a muchas situaciones, pero al final no pudieron, porque no pude borrar lo que ya había despertado. Entonces, aunque yo no ocupé una curul, sé que sembré algo más profundo, y fue la certeza de que sí se puede participar con dignidad, de que cuando con causa haces todo sin esperar nada a cambio, hay un pueblo que te respalda. Cuando la verdad va por encima del sistema, y aunque ese sistema no esté listo para defenderte, siempre dejas un legado ahí en la calle. En ese camino quiero decirles que sí, marcó mi vida. Me enfrentó a un reto, me enfrentó a un desgaste, no solamente social, sino emocional, económico, pero también me reafirmó porque ahí aprendí a no quedarme callada. Ahí fue donde yo dije, no voy a pedir permiso. Vine a representar a quienes, como yo en algún momento, sabían que teníamos que hacer algo diferente para poder ser escuchadas. Y no solamente eso, quiero decirles que para mí en lo personal, yo creo que el poder no se hereda ni se impone, sino al contrario, yo creo que se honra y se defiende. Y esa parte primordial que hemos olvidado de honrarlo y de defenderlo es algo que venimos haciendo todos los días para despertar conciencias y que hoy seamos más los que queremos algo diferente y que queremos una política transparente y no las mismas historias envueltas en corrupción y de injusticias. Esme, siempre me he preguntado de dónde nace tu fuerza. Eres de esas mujeres que no solamente inspiran, sino que movilizan, que hacen que todo pase a pesar de que en las circunstancias todo esté en tu contra. ¿Cómo descubriste tu liderazgo y no solo el poder transformar tu vida, sino la de otras personas? Bueno, quiero decirles que mi liderazgo lo descubrí en medio del caos y no de los aplausos. No fue en los escenarios, fue en los momentos donde todo parecía perdido. Fue cuando me di cuenta de que mi voz podía levantar a otras, incluso cuando la mía temblaba. Porque quiero decirles que aún con miedo,
yo no le decía a las personas que aún con ese miedo, yo iba un paso hacia adelante. Y ahí es a donde debemos de aprender a controlar el miedo y no que el miedo te controle a ti. Y yo no nací sabiendo cómo liderar, aprendí cuando tuve que ser fuerte por otras, cuando de cierta forma yo veía que había muchas cosas injustas. Ahí fue donde yo quise ser esa voz. Yo creo que cada una de nosotras somos líderes desde nuestro hogar, porque lideramos una familia. Y nadie de nosotras nace sabiéndolo. Pero también aprendí que cuando tuve que ser fuerte por otras, que ya no podían serlo por ellas mismas, ahí entendí que mi vida no solamente era para seguirla viviendo por vivir. Ahí fue donde aprendí que mi vida tenía un propósito. Y ese propósito era ser voz, ese propósito era liderar, enseñarle a otras mujeres y hombres, porque hoy somos también ambos sexos que estamos en conjunto para saber liderar, enseñarle a más personas a hacerlo. Y yo sí quiero decirles que desde ese entonces, hoy puedo decir que lidereo con el alma, con la verdad y con la convicción de que ninguna mujer debería pelear sola, porque para eso estamos hoy muchas mujeres líderes alzando la voz. Esme, quienes tenemos la fortuna y la bendición de hoy día conocerte, saber tu historia, ver cómo has crecido, que te has convertido en una mujer inquebrantable, en una mujer fuerte, valiente y aguerrida, y que justamente tu historia ha sido inspiradora para muchas mujeres, ya a nivel internacional, en donde realmente lo que tú nos has compartido sacude, estremece, pero también inspira. Hay una pregunta que me surge y que quisiera que nos contestaras. ¿Qué es lo que realmente a ti hoy día te mantiene fuerte, te mantiene firme y con el corazón de pie? A pesar de que todo a tu alrededor a veces pareciera que no era así. Ha sido mi fe, porque aprendí que la fe era ese hilo invisible que me ha sostenido en cada parte de mi historia. No es una idea que repito, es una fuerza que habita en mí. Es lo que me mantiene en pie cuando todo parece moverse. Es lo que me guía cuando no sé a dónde voy. Lo que me recuerda quién soy cuando la vida intenta que yo lo olvide. No hablo de fe como algo religioso, hablo de confianza profunda, de esa confianza que te lleva dentro a vivir algo inexplicable, en lo que no se ve, pero se siente, en aquello que de cierta manera siempre te empuja hacia adelante cuando ya no tienes razones lógicas para seguir aquí. Ha sido Dios quien ha caminado conmigo, incluso cuando el mundo hacía todo ese ruido, cuando todo parecía que yo no me iba a levantar, cuando todo se estaba desmoronando, cuando parecía que nada era firme. Ahí es a donde siempre permaneció mi fe. En esos momentos difíciles, cuando me quisieron silenciar, cuando intentaron hundirme, cuando la sociedad sentía que tenía el derecho de juzgarme. Y ahí en medio de esa soledad, que la sentía tan grande, más grande que mi fuerza, ahí es donde nunca perdí la fe. Tal vez me dolía, tal vez me cansaba, pero jamás dejé de creer.
había en mí esa llama encendida, esa parte donde al final sabes que aún sigues viva, que aún puedes respirar y eso bastaba. O sea, hoy puedo decir que cada paso que yo he dado ha sido con fe, con determinación y no porque siempre supiera cómo, porque en realidad muchas veces ni siquiera sabía, fue porque aprendí a confiar y que mientras yo iba avanzando veía ese sostén divino, porque cada una de las heridas que yo sané, cada injusticia que enfrenté, cada mujer que abracé, me recordó que si uno tiene fe, no en la perfección, sino en el propósito, es ahí donde entonces tú vuelves a empezar las veces que sean necesarias, no importa cuántas. Y ahí quiero compartir algo que siempre, siempre me ha sostenido y que me ha transformado, porque muchas veces creemos que las tormentas hay que evitarlas. Y yo hoy quiero decirte que no las evites porque al final van a llegar a tu vida y te van a enseñar a caminar bajo la lluvia, te van a enseñar que puedes mirar hacia enfrente y con el corazón intacto y que cada una y cada uno de nosotros vivamos en ese propósito, pero sin soltar lo más elemental que es nuestra fe. Esme, todos hemos tenido pérdidas importantes en la vida. Todos sabemos que tú tuviste 3 importantes pérdidas, irreparables e inconsolables hasta el día de hoy. Pero ello te dio crecimiento, te dio prosperidad, te dio un cambio y así cumplir los propósitos de vida que hoy tenemos contigo. Por ese dolor que viviste, irreparable e inconsolable, mi pregunta es, si algún día dudaste de tu fe o qué le has cuestionado a Dios. No puedo negar que en esos momentos dudé que Dios escuchaba mis oraciones, que hablaba al cielo y el cielo estaba en silencio. Me cuestioné muchas veces sobre sus designios. Me pregunté si el dolor, el sufrimiento, la pérdida eran parte de sus planes. Me dolía el alma y no entendía por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué así? Pero también entendí que esa duda es parte del proceso. Que el duelo no solo rompe el corazón, también sacude tu fe. Y cuando pierdes todo, cuando ves partir a quienes amas sin poder despedirte, sin poder abrazarlos por última vez, es inevitable preguntarte si hay justicia, si hay propósito o si hay sentido. Yo perdí a 3 pilares importantes de mi vida durante la pandemia, pero no solamente perdí eso. Para mí eran 3 personas que eran parte de mi historia más íntima, que era mi familia, y lo perdí mientras el mundo entero estaba atravesando lo mismo. Millones de personas llorando detrás de una puerta cerrada, abrazando urnas en lugar de cuerpos, intentando seguir cuando ya no sabían cómo. Y ahí, justo ahí, en medio de tanto dolor, entendí algo. Que Dios no se fue, que estaba ahí, en mi respiración agitada, en las manos que me sostenían, en las lágrimas que
que no paraban, comprendí que no estaba sola, que mi dolor era compartido con miles y miles de personas en el mundo, que esta herida no solo era mía, pero que sí podía convertirla en algo más grande, en consuelo, en abrazos, en palabras vivas para otros, que aún no encontrando respuestas, Dios me mostró que incluso cuando todo se te derrumba, Él sigue ahí firme, Él sigue ahí contigo. Que mi propósito no había muerto ahí con ellos, que mi propósito seguía aquí en la tierra y que apenas comenzaba. Y por eso hoy hablo para quienes han perdido, para quienes siguen sin entender, para quienes creen en Dios y para los que creen que también Dios los ha olvidado, que hoy quiero decirles que no estamos solos. Y que aunque a veces ya no tengas fuerzas para creer, Él sigue creyendo en ti. Aun cuando tu fe tiemble, su amor no se mueva más y tú sientas que estás sola, ahí llega el día en que todo ese dolor que no entendías, ahora tiene un sentido. Y hoy ese sentido se llama Mujeres Inquebrantables. Ese día sabrás que nunca caminaste en soledad y que Él siempre estuvo ahí contigo. Esmeralda, hoy tu historia ha tocado a miles de personas. Tu voz ha cruzado fronteras y para muchas personas eres un faro, una guía e una inspiración. ¿Cuál dirías tú que es la verdadera clave del éxito y cómo una mujer puede transformar su vida en un movimiento capaz de cambiar vidas y romper límites? Yo creo que el verdadero éxito no es llegar lejos, sino llegar con propósito. Y cuando tú caminas con propósito, tienes el éxito correcto. Creo que no es alcanzar algo para una misma, sino para los demás. Y el éxito es compartirlo con todas aquellas personas y inspirar a otras tantas para que también ellas sean exitosas. A mí, yo creo que no me hizo exitosa la popularidad, ni los escenarios, ni los aplausos. Realmente lo que a mí me hizo exitosa fue haber estado ahí en el suelo, deshecha, señalada, sola, y aún así decidir que no me iba a quedar ahí. Para mí la clave del éxito ha sido la coherencia, que hacer que mi historia y mis acciones hablen del mismo idioma, que lo que yo viví no se quede como un trauma, sino que se convierta en ese mensaje, que mi dolor no sea esa cruz, que muchas veces queremos cargar esa cruz, sino que sea ese puente y que ese puente conecte a muchas mujeres. El mundo no necesita de figuras perfectas, necesita de mujeres reales, que lo que tengan en sí no sea algo que no sea congruente con su manera de pensar, con su manera de hablar y con sus acciones. Yo sí creo que una mujer real no es la que tiene miedo a decir, yo también caí, yo también lloré, yo también pensé en rendirme, pero aquí estoy. Y haber cruzado fronteras no era mi meta, fue como consecuencia de esas veces que no me rendí. Cuando haces las cosas desde el alma, quiero decirte que
que cuando no buscas ese reconocimiento es cuando las cosas llegan por sí, solitas. Ahí es entonces donde lo que hacemos deja de ser eso local y se convierte en algo universal, porque el lenguaje del dolor, de la esperanza, no entiende banderas, no entiende las razones de miles de personas que quieren ser detractores, y eso es lo que ha pasado en mi historia. Pero quiero decirles que no llegué sola porque hoy me acompañan mujeres y hombres que con convicción han decidido ser parte del cambio. Personas que no solo creen en un mejor futuro, sino que en lo que han estado construyendo de la mano conmigo día a día, en cada jornada, en cada localidad, en cada atención a mujeres que han sido violentadas. Creo que juntas y juntos hemos formado una comunidad viva, una comunidad valiente y una revolución, que es una revolución diamante, que no espera que el mundo cambie, sino que nosotras y nosotros provoquemos que las personas cambien. Hoy no soy solamente esa inspiración, sino yo creo que he logrado todo porque sigo de pie, aún sin tenerlo todo, porque lo que me ha sostenido no ha sido la fama ni el éxito, sino mi fe, mi causa y mi decisión de no dejar que el sufrimiento me robe la voz. Porque ¿cuántas veces estás viviendo una situación y dejas que te robe el propósito y que te robe la voz? Yo hoy he cruzado fronteras porque aprendí que cuando una mujer se levanta con la verdad, con la convicción y con el amor, no hay muro que la detenga. Yo sé que es quizá a veces el éxito puede ser más grande y muchas veces no te lo crees, pero yo creo que sí se ha convertido en cada herida una bandera y que cada paso ha sido un llamado para transformar, no para quedarte en el dolor. Hoy ese llamado que cada una y cada uno de ustedes tiene es precisamente que todas esas piedras que te lanzaron sean para cruzar esas fronteras, para llegar a multitudes. Y ahí está el éxito, cuando has alcanzado corazones y cuando has transformado la vida de miles y miles de mujeres y de hombres. Esme, tu historia ha tocado miles de corazones e inspirado a muchas personas. ¿En qué momento fuiste capaz de contar esta historia? ¿Y por qué decidir abrir tu alma al mundo? Pues no fue fácil contar mi historia. Fue una de las decisiones más valientes que he tomado y también una de las más dolorosas, porque durante mucho tiempo la guardé, no porque me avergonzara de lo que viví, sino porque sabía que hablar significaba abrir una herida que aún sangraba. Pero llegó un punto en el que me cansé de que otras personas hablaran de mí, de que los medios de comunicación se encargaran de contar una versión distorsionada, arrancada de contexto, diseñada para desdibujarme. Me cansé de leer titulares que solo me reducían y no mostraban lo que yo era, mientras ignoraban todo lo que había detrás, mi lucha, mi dolor, mi verdad. Y fue ahí donde tomé una decisión. No iba a seguir dejando que otros escribieran mi historia, como si yo no tuviera voz. Porque en verdad la tenía, siempre la tuve. Solo necesitaba sanar lo suficiente para usarla sin que mi alma temblara. Y cuando decidí contarla fue porque entendí que el silencio también puede ser una forma de encierro, de violencia, y que muchas veces compartir mi verdad no era solamente un acto de liberación personal, era una forma de abrir camino para otras personas que también estaban viviendo sus propias batallas en silencio.
al final, contar mi historia fue mi forma de recuperar lo que habían intentado quitarme, que fue mi dignidad, que fue mi nombre, que fue mi causa, fue mi familia. Y con cada palabra que pronuncié, sentí que algo dentro de mí se reconstruía. No lo hice para buscar compasión, no lo hice pensando en que yo iba a tener un éxito a través de esa historia. Lo hice para sembrar fuerza en muchas mujeres. Hoy sé que fue la mejor decisión porque en el momento que yo rompí el silencio, comenzó verdaderamente mi libertad. Y fue ahí donde entendí que nadie más puede contar tu historia. Tu historia la debes de contar tú, porque tú la has vivido. Nadie más, a nadie más le pertenece. Así que cuando tú tengas personas que han desdibujado lo que tú eres, tu esencia, atrévete a romper el silencio. Aún con el alma herida, aún cuando tengas miedo, atrévete, porque ahí tú estarás enseñándole a más mujeres que tu voz tiene poder. Esme, nos has hablado de luchas, pérdidas y silencios. Hay un capítulo del cual las personas no se atreven ni siquiera a imaginar, que fue un atentado contra tu vida. ¿Qué fue lo que llevó a alguien a quererte silenciar de esa manera? ¿Y qué habría detrás de eso? ¿Y en qué marcó ese momento tu historia personal? Yo creo que sin duda hay momentos muy oscuros en mi vida y pues alguien planeó mi muerte así sin rodeos, no porque yo fuera una amenaza violenta, sino porque me convertí en un obstáculo incómodo para los intereses de quienes ambicionaban algo que yo había construido con años de esfuerzo, de lucha, de calle, de comunidad. Y las historias mal contadas no solo me hicieron daño, casi me cuestan la vida. Se encargaron de pintarme como una figura fácil de derribar y esa narrativa falsa alimentó la ambición de quienes querían quedarse con lo que yo había levantado con trabajo, con causa y con verdad. Conocí la traición en su forma más cruel, la que viene de quienes un día te juraron lealtad y al siguiente están planeando cómo callarte para siempre. Así fue. Atentaron contra mi vida, dispararon varias veces, pero al final esas balas que de cierta manera pensarían que terminarían con mi vida, solo lograron que Dios estaba nuevamente ahí en mi vida. Y no lo digo con soberbia, lo digo con el peso de saber que estuve a punto de no contarlo, que sobreviví no por suerte, sino porque mi misión aún no había terminado. Porque cuando el mal intenta destruirte, pero tú tienes un propósito mayor, quiero decirte que el miedo podrá existir, pero es ahí donde tú te levantas, te reconstruyes, te conviertes en algo más fuerte que antes. Ese día quiero decirles que entendí que ya no se trataba solo de mí, que mi historia no podía quedarse callada y que si alguien estuvo dispuesto a callarme por lo que yo podía representar, era porque yo represento solamente la voz, la fuerza de muchas personas que no pueden comprar y que tampoco pueden eliminar, ¿eh? Desde entonces no camino con miedo, camino con memoria. Porque hay que aprender a caminar con memoria. Porque sé que sobreviví para hablar, para alertar, para despertar y para recordarle al mundo que no importa cuán certera sea una bala, nunca será más fuerte que una mujer con propósito. Esmeralda, ¿dirías que hoy, después de todo,
¿Te convertiste en ese diamante que tantos ven en ti? ¿Qué representa para ti ser inquebrantable? Sí, hoy puedo decirlo con certeza, me convertí en un diamante. Pero no por su brillo, sino por ese proceso que muchas veces nadie se atreve a vivir. Porque nadie se convierte en un diamante sin antes haber pasado por el peso, la presión y algo que a todos le tenemos miedo, que es la oscuridad. El diamante nace debajo de la tierra, donde nadie lo ve, donde todo es oscuro, donde la presión es brutal. Y eso fue mi vida durante años. Presión por fuera, presión por dentro, dolor que no decía y sobre todo pérdidas que se vivían en silencio. Traiciones que me arrancaron el aliento y que en momentos yo sentí que me rompía, pero no me rompí. Me transformé y eso es algo más maravilloso porque ser inquebrantable no significa no haberte roto nunca. Significa haber tenido 1000 razones para no caer. Y muchas veces dirás, ok, me caí, pero también te levantaste. Significa que la herida no te define. Pero sí quiero decirte que te moldea. Porque todas las heridas que podamos ir viviendo, a mí hay una frase que me encanta y una canción que me encanta, que es El Alfarero, porque cuando tú le dices a Dios que te moldee y cuando tú lo permites, es ahí donde yo veo, ¿no? La parte que muchas veces no queremos, de verdad, volver a transformarnos. Y aún así decidí no quedarme en la sombra, decidí usar todo eso como fuerza para emerger, para endurecerme sin perder el corazón, para brillar sin necesidad de que nadie me ilumine. Porque, ojo, a veces creemos que ya tenemos toda la luz. No, siempre habrá alguien más que pueda seguir iluminándonos. Hoy el diamante que yo soy no necesita pulirse con palabras, se pulió con la experiencia, en cada mujer que abracé, en cada injusticia que enfrenté, en cada historia que me partía el alma. Y por eso hoy no camino sola. Hoy soy parte de una revolución de mujeres, de hombres que también han vivido bajo presión, bajo ese carbón y que han decidido transformarse. Porque hoy sabemos que la lucha en conjunto se convierte en un gran propósito. Porque lo que no nos destruyó nos puede llegar a convertir en algo tan esplendoroso. Muchas veces vemos ese diamante, pero no sabemos todo el proceso, solamente vemos el término, ¿verdad? Y vemos esa piedra luminosa, vemos aquello que de cierta manera nos impacta ver. Y yo hoy quiero decirte que sigamos siendo esos seres que impactemos, que nosotros a lo mejor nunca la gente se detendrá a ver ese proceso que viviste, pero sí el resultado. Y yo hoy quiero decirte que lo que no nos destruyó, nos convirtió. Y lo que parecía el final era solo un momento en que vamos a empezar a brillar. Entonces, atrévete a ser ese diamante y sé ese diamante pensando en que vas a vivir ese proceso donde te arrancará a veces el aliento, donde te dolerá respirar, pero al final tendrás el resultado más maravilloso, que es ser ese diamante inquebrantable. Esme, cuando el día se apaga y quedas a solas con tu propio latido,
¿hay todavía una batalla silenciosa que te desafía cada mañana? Y si pudieras hablarle a la gran mujer que eres hoy, en medio de este gran reto, ¿qué le dirías y qué crees que aún falta por escribir en tu historia? Pues hay noches en las que todo queda en silencio y lo último que escucho es mi propio latido. Y ese sonido es el que me recuerda que sigo aquí. Un día que pareciera un día cualquiera, una doctora puso nombre a una nueva prueba que yo estaba viviendo, que fue el lupus. Pudo haber parecido el punto final después de tantas batallas. Pero dije, soy Esmeralda de Luna y las sentencias nunca definen mi final. El lupus llegó como un visitante que nadie invita, pero que también puede ser ese despertador. Y me enseñó que hoy, cada amanecer es un regalo y que cada respiro para mí hoy vale oro. Desde entonces vivo con esa urgencia luminosa, con esos abrazos más largos, río más fuerte, oro con todo mi corazón. Hoy cuido mi energía y la entrego donde más se me necesita, donde realmente se le dé el valor a lo que hoy yo hago. A quienes sienten que el dolor les puso un límite, solo les digo que el diagnóstico es un dato y no un destino. Podemos mirar la herida como esa cicatriz o como ventana. Yo elegí que fuera esa ventana porque ahí es donde entra la luz y también sale mi voz. Esa voz ahora ruge más alto. Hoy decidí escribir palabras que alivien, para tejer redes que sostengan y para decirle a cada niña y a cada niño que sus sueños no tienen precio. ¿Faltó algo en mi historia? Sí falta todavía algo en mi historia. Falta todo lo que aún puedo sembrar mientras mi corazón siga marcando el ritmo. El lupus arde dentro de mí, sí, pero mi propósito arde más. Si mañana mi cuerpo se cansa, mi convicción lo levanta. Y si el tiempo se acorta, la intensidad crecerá porque no mido la vida en años, sino en esas huellas. A quien hoy me escucha, conviértete en diamante. Deja que la presión te pula, que el dolor te haga más profundo y que la brevedad te empuje a vivir con todo. Muchas veces creemos que los diagnósticos pueden terminar tu vida y yo hoy te digo que cada segundo es un milagro. Es un milagro en movimiento y que grita como yo lo hago ahora. Esto aún no termina. Mientras haya un latido, hay muchas historias por escribir y un mundo por transformar. Después de tantas batallas ganadas y construir un legado que hoy es inspiración en todo el mundo, ¿qué le hace falta por vivir a Esmeralda de Luna? ¿Cómo definiría ese legado y a quién se lo dedica desde lo más profundo de su corazón? Lo que me falta vivir es el horizonte. Quiero despertarme cada mañana con la misma curiosidad con la que mis hijos me miraban cuando eran pequeños y me preguntaban,
mamá, ¿y ahora qué sigue? Quiero seguir asombrándome, seguir aprendiendo, seguir tendiendo esos puentes donde hoy solo hay muros. Anhelo ver el día en que una mujer no tema caminar sola de noche, en que un niño no tenga que trabajar para comer, en que la justicia no dependa de tu apellido ni de tu bolsillo. Mientras esa realidad no exista, mi tarea no está terminada. Mi legado no son premios, no son cifras. Es la huella que queda en los corazones que he tocado, en las vidas que he transformado. Y hoy veo que ha sido esa cadena silenciosa de valentía que ha unido a esa adolescente que escapó con 3 hijos en brazos, a esa interna que abrazó a otras internas, a esa candidata que se mantuvo de pie entre la violencia política, y a la mujer que hoy, aún con lupus, decide convertir cada latido en servicio. Mi legado es demostrar que el dolor no nos define, nos refina, nos talla y nos hace esos diamantes. Y lo dedico primero a mis hijos, a los que Dios me permitió procrear, a quienes también de corazón me ha regalado. Ellos y ellas fueron mi motor antes de que yo supiera pronunciar la palabra propósito. Cada victoria, cada logro, cada puerta que abro lleva tatuado su nombre. Pero también lo dedico a todas y a todos los que confiaron en mí cuando esa opinión pública me tachaba, a quienes compartieron su pan, a quienes compartieron su abrazo, su fe, a todos ustedes quienes me recuerdan que no estoy sola, que el cambio verdadero nunca es de una sola persona, es de una comunidad, y que cuando decidimos levantarnos juntos, de resistir juntos, todo cambia, te vuelves más fuerte. Y si mañana mi voz se apagara, solo quiero que quede claro que donde hay una vida por rescatar, un sueño por defender y una verdad que decir, ahí estará mi espíritu, ahí estará mi historia, porque el legado más grande no es ser recordada, sino encender llamas en otros para que sigan iluminando el camino.